Hablaremos de las dos veces que el arcángel Miguel se enfrentó a Satanás. Una vez hubo una confrontación entre Miguel y el malvado Satanás. Esto sucedió a causa del cuerpo de Moisés, algo que se menciona en el capítulo 9 del libro de Judas. Esta historia única no se puede encontrar en ningún otro lugar de la Biblia. El arcángel Miguel tuvo un enfrentamiento con el diablo sobre qué hacer con el cuerpo de Moisés. Sin embargo, lo que estaba en juego exactamente no queda claro en el versículo 9 de Judas. Lo que sabemos es que Miguel, aunque era un ángel poderoso, no se atrevió a lanzar maldiciones contra Satanás. En cambio dijo: «El Señor os reprenda». Entonces, ¿por qué ocurrió esta disputa? Bueno, es posible que Satanás quisiera conocer el lugar de enterramiento de Moisés para poder construir un lugar de adoración. Esperaba que Israel comenzara a adorar los huesos de Moisés como si fueran un ídolo. Miguel estaba decidido a proteger al pueblo de Israel de esta idolatría, por lo que mantuvo en secreto el lugar de sepultura de Moisés. Recordando la historia de Moisés, a él no se le permitió entrar a la tierra prometida debido a su desobediencia en las aguas de Meribá. Sin embargo, Dios le permitió a Moisés ver la tierra antes de su muerte. Subió al monte Nebo en las llanuras de Moab y contempló la tierra que había sido su sueño, pero no le permitieron entrar en ella. Al final de su vida, Dios mismo se encargó del entierro de Moisés. Una cosa notable es que Moisés es el único individuo en la Biblia cuya tumba Dios escondió personalmente. Hizo esto para evitar que el lugar de entierro se convirtiera en un santuario de adoración. Es un testimonio del gran llamamiento de Moisés. De hecho, ya hemos hecho un video contando toda la historia de Moisés, y puedes verlo haciendo clic en el enlace de la descripción del video. Volviendo a la historia, el arcángel Miguel se menciona en varios libros de la Biblia, incluidos Daniel, Judas y Apocalipsis. Se le ve como un guerrero angelical que libra batallas espirituales. La palabra arcángel denota su posición de alto rango entre los ángeles. Hay muchos ángeles en la Biblia, y la mayoría de ellos son mensajeros. Pero hay un ángel especial llamado Miguel Arcángel. Él no es solo un mensajero, él lucha contra los espíritus malignos. El nombre Miguel significa quien es comparable a Dios. El profeta Daniel nos habla de Miguel. Cuando se enfrenta al mal, no juzga por sí mismo, más bien reprende en el nombre del Señor. Miguel es muy poderoso, pero es humilde y sumiso al Señor. Los ángeles buenos tienen un orden de autoridad y Miguel respeta ese orden. No lucha con sus propias fuerzas, sino que actúa en nombre del Señor. Antes de caer, Satanás era un ángel muy especial llamado querubín guardián. Era increíblemente sabio y hermoso. Caminó en medio de las piedras de fuego cerca de Dios. Pero a pesar de ser tan perfecto, terminó pecando. Entonces, podemos aprender de Miguel que incluso los más poderosos deben ser humildes y obedientes a Dios. Y de Satanás aprendemos que incluso los más perfectos pueden caer en pecado. Es importante elegir siempre el camino correcto. Después de que Satanás fue expulsado de su lugar especial, todavía retuvo algo de poder, pero esto nos enseña que todos debemos obedecer a Dios. Dios es el creador y cuidador de todos nosotros, y debemos confiar en Él porque nunca comete errores. Miguel Arcángel nos da un buen ejemplo. Se enfrentó a Satanás para proteger a Moisés diciendo: «El Señor te reprenda». Esto muestra cómo debemos resistir el mal. Hubo una guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus seguidores. Se menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versos 7-9. Y es la segunda vez que Miguel se enfrenta al diablo. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon. Pero no prevalecieron, ni se halló su lugar en el cielo. Y el gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este pasaje describe una batalla espiritual que tiene lugar en los cielos, donde Miguel, el arcángel y sus ángeles se enfrentan al dragón, que representa a Satanás, y sus malvados seguidores.
El motivo de esta guerra no se detalla explícitamente en el Apocalipsis, pero se cree que se relaciona con la rebelión de Satanás contra Dios y su intento de usurpar el poder divino. La batalla resulta en la derrota de Satanás y sus seguidores, quienes son arrollados del cielo y arrojados a la tierra. Esta guerra cósmica es vista como un evento significativo que marca la caída de Satanás y el comienzo de su influencia en la tierra, donde continúa intentando engañar y corromper a la humanidad. Aunque la Biblia proporciona información limitada sobre esta guerra en el cielo, la narrativa sirve como un recordatorio de la batalla espiritual que tiene lugar detrás de escena de la historia humana, donde las fuerzas celestiales y las del mal están en constante conflicto. También enfatiza la importancia de la confianza en Dios y la justicia divina, ya que, al final, Dios es retratado victorioso sobre las fuerzas del mal. Si crees en el poder de Dios contra las fuerzas del mal en tu vida, deja un yo creo en los comentarios. Expresa tu confianza en nuestro Señor y coloca tus conflictos en sus manos, porque Él es capaz de ayudarnos a superar cualquier obstáculo puesto en nuestra vida por las fuerzas del mal. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal para recibir más historias de la Biblia y la bendición de nuestro Señor Jesucristo que está en sus enseñanzas. Después de esa batalla en el cielo, el gran dragón, también conocido como Diablo o Satanás, fue juzgado y condenado, al igual que la bestia y el falso profeta, quienes fueron arrojados al lago de fuego. Una gran voz en el cielo anunció que la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de Jesucristo han llegado. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche, fue expulsado. Era conocido por presentar acusaciones de pecado contra los creyentes. Los creyentes vencieron al maligno mediante la sangre del Cordero, Jesús, y el testimonio de su fe. No amaron sus vidas hasta el punto de negar su fe, incluso ante la muerte. Los cielos se alegran por la partida del dragón, pero en la tierra y en el mar hay preocupación, ya que Satanás desciende con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Aunque Satanás aún no está en el infierno, está en camino. Intenta atacar a los seguidores de Dios acusándolos y blasfemándolos. Sin embargo, los creyentes tienen a Jesucristo como abogado ante Dios, y Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Puede que Satanás lo intente, pero Jesús es quien nos protege y guía. Juan nos dice que hay una estrategia sencilla que los creyentes han utilizado a lo largo de los tiempos para enfrentar los ataques de Satanás: protección, confesión y valentía. Primero, la protección proviene de la sangre de Cristo, que fue derramada para perdonar nuestros pecados. Sin la sangre de Cristo, seguimos siendo vulnerables a Satanás. Segundo, la confesión de los cristianos es la palabra de Dios. Jesús, cuando fue tentado por el diablo, usó la palabra de Dios para resistir las tentaciones. En tercer lugar, la valentía de los cristianos se demuestra por su amor a Jesús, más que por su amor a la vida misma. Están dispuestos a enfrentar desafíos e incluso la muerte por su fe. Satanás nunca descansa en sus ataques, por eso es importante que los creyentes estén alerta. La Biblia nos dice que Satanás camina como león buscando a quien devorar. Después de la batalla en el cielo, Satanás fue arrollado a la tierra y comenzó a hacer la guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen fe en Jesús. Se llena de furia y busca atacar a los seguidores de Cristo. La guerra espiritual se refiere al conflicto entre el bien y el mal, donde los creyentes son llamados a resistir al enemigo espiritual, que a menudo está personificado como Satanás y sus fuerzas demoníacas. Esto implica combatir las influencias del pecado, la tentación y la oscuridad espiritual. Esta lucha puede ser desafiante y requiere perseverancia, fe y dependencia de Dios. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Esperamos que hayas disfrutado la historia y hayas entendido que a pesar de los innumerables intentos del diablo por sacarnos de nuestro camino, Dios siempre estará con nosotros y nos protegerá.